Bien, buenas tardes a todas y todos. Les quiero dar la bienvenida al Instituto de Estudios Avanzados. Estamos muy contentos de realizar ya no sé qué número de actividades en torno a Guillermo Deisler, pero me alegra que hayamos perdido la cuenta porque significa que ya en muchas ocasiones hemos realizado distintas actividades en torno a la figura de este gran artista y poeta experimental que fue Guillermo Deisler. Hemos presentado, recuerdo, algunos avances del archivo, que actualmente está en línea. También hemos realizado actividades vinculadas al Festival del Libro, organizado por la Oficina de la Nada, que también siempre gira en torno a la obra de Guillermo Deisler. Y hoy día tenemos la suerte de poder presentar acá este libro, algunos ya lo tienen en sus manos, ¿no es cierto? El Cerebro, la nueva versión de Lesser Voss, ¿no? Sí. Así se dice. Bien. Fanto me mira con... Fanto me levanta una ceja. Que fue publicado por nuestros queridos amigos de Naranja Publicaciones y traducido por Pablo Fante, que ahí va a contar parte del proceso, me imagino. Y este libro va a ser presentado y presento en el orden en que se va a realizar por Megumi Andrade Kobayashi. Ella es investigadora, doctora en estudios americanos acá de IDEA y es académica de la Universidad Finisterra. Después va a participar Pablo Fante, que es poeta, músico y traductor, en particular además de esta obra. Y finalmente va a hablar Mariana Deisler, que es periodista y es académica de la Universidad de Talca. Así que les doy muchas gracias a todos ustedes por haber querido realizar esta actividad con nosotros y compartirla con nosotros, y obviamente la bienvenida para todos ustedes. Voy a apagar acá para que puedan verse mejor las imágenes. Bueno, muchas gracias Felipe por la presentación, muchas gracias a todos los que están acá. Les doy la bienvenida a la presentación del Cerebro, la primera traducción al español de Le Cerveau, libro de Guillermo Deisler, que fue, como ustedes saben, publicado originalmente en Francia en 1975 a través de la editorial Nouvelles Editions Polaires del poeta Julian Blain. Los editores de Naranja me encargaron de ser la moderadora de este encuentro, así que en realidad la presentación propiamente tal va a estar a cargo de Pablo Fante y Mariana Deisler, que me acompañan. Pero además de moderar, los CEBAs me encargaron que presente a modo de introducción una especie de relato de mi encuentro con la obra de Guillermo Deisler y en particular con Le Cerveau, que es un libro al cual le tengo un particular cariño. A Deisler lo conocí gracias a Felipe Marcela, Felipe Caso y Marcela Labraña, cuando todavía no existía la Oficina de la Nada y cuando ni siquiera nos conocíamos oficialmente. Ambos eran profesores de la Universidad Diego Portales y eran profesores de un personaje que protagonizó una de mis vidas pasadas, pero que no está. Pero gracias a eso, nada en vano, en el 2007 fui... Algo bueno quedó, sin duda. En el 2007 fui a la primera retrospectiva que se hizo en Chile de Deisler, en la que Felipe participó, junto a otras personas como Clemente Padín, Gregorio Berchenko y Soledad Bianchi. Esa exposición, que fue realmente maravillosa, se llevó a cabo en Valparaíso, se titulaba Exclusivo Hecho para Usted, obras de Guillermo Deisler, y la curaduría estuvo a cargo de Francisca García. Visto retrospectivamente a partir del encargo que me hicieron los chiquillos, siento que esa exposición me impactó profundamente. Recuerdo que era bastante chica en ese entonces, y recuerdo que quedé muy maravillada por la sensibilidad del trabajo de Deisler, en especial por la gran libertad con la cual experimentaba con la palabra, con la página y con el libro. 7 años después de eso, cuando ya era otra vida, después de que había dejado ya, en el 2014 empecé a hacer clases en la Escuela de Literatura de la Finisterra. Y el primer curso que tuve que hacer estaba dedicado a estudiar las relaciones entre literatura, música y artes visuales. Y ahí fue como, evidentemente, tengo que incluir la obra de Guillermo Deisler, pero había un gran desafío, que en el 2014 no había reediciones de sus publicaciones. Y era muy poco el material al cual uno podía acceder, salvo lo que la Francisca García, junto
con otros investigadores habían publicado, pero eran publicaciones bien esporádicas, y el archivo además estaba todavía en proceso de catalogación. Si lo pensamos, recién en el 2016 salió a circulación la edición facsimilar de Xenofremd y Stampbook, que es un proyecto maravilloso que llevó a cabo la Marcela junto a Grafito Ediciones, que fue como la primera puesta en valor, la primera reedición facsimilar, y luego desde el 2019 hasta hoy día los queridos Naranja han desarrollado un trabajo impecable, editando de una manera muy profesional y muy cuidadosa 4 libros de Deisler que son Grr, en el 2019, Poesía Visual, Proyecto para hacer un libro, 2021, Poesía Visual Deisler, el 2022, y El Cerebro, que hoy día celebramos su salida oficial al público. Si volvemos al 2014, existía una particular limitación a la hora de estudiar y de enseñar, sobre todo sobre publicaciones artísticas y sobre poesía visual de Guillermo Deisler, en especial si tenemos en cuenta que estos son libros cuyas dimensiones formales y materiales suelen ser súper protagónicas. No es como vean el PowerPoint, vean el PDF, porque se pierde muchísimo de la experiencia lectora. En ese entonces yo estaba muy obstinada en que quería incluir a Deisler en el curso, y gracias a un sitio llamado Memoria Chilena de la Biblioteca Nacional pude acceder a 3 libros digitalizados que incluí en ese curso. El primero de ellos se llamaba Ilegible sin palabras, poesía visual, que es del 1990, lo publicó en Haye. El segundo es Make-up Visual Poetry del 99, también publicado en Haye. Y el tercero que estaba disponible fue este. Entonces este fue como los primeros libros en los cuales yo realmente me sumergí en el trabajo de Deisler, porque además tenía que hacer clases, y le hacía clases, sobre todo es algo importante, le hacía clases a estudiantes de distintas carreras. Entonces no era llegar y hablarles de poesía visual, sino que tenía que hacerlo todo muy pedagógicamente y con mucha paciencia. Entonces en la clase no había cómo reproducir la experiencia de leer el libro, y tuve que hacer esfuerzos muy especiales, como les decía, por analizarlo en clases y mantener la atención de los estudiantes. Otra dificultad es que en ese entonces, bueno, y todavía no hablo francés, era muy precario mi francés, así que con Google Translate trataba como, hacía anotaciones, escribía en el pizarrón lo que significaba. Pero a pesar de estas grandes limitaciones, como que eso es algo que recuerdo muy patentemente de esa experiencia, recuerdo que la manera en la cual muchas imágenes, por ejemplo esta, nos hacían a todos en la sala olvidar por algunos minutos que el libro no estaba físicamente ante nosotros. Era como, sentíamos esa proximidad. Recuerdo de hecho que hacíamos así, todos, o hacíamos así, como el gesto de recortar, ¿no? Y les decía, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué nos hace hacer esta imagen? ¿No? Y hacíamos así, o también en otras imágenes como esta, ¿no? Hacíamos, como que había un proceso como dialógico corporal dentro de la sala, y recuerdo que nos preguntábamos, ¿no?, qué podía significar este gesto dentro del libro, ¿no? Y también cuál podía ser el sentido de ese gesto en el contexto en el cual el libro fue diseñado, ¿no?, que fue previo al golpe. Y luego nos preguntábamos, bueno, ¿qué pasa con ese mismo gesto en el contexto en el cual finalmente salió a la luz, cuando Deisler ya estaba en el exilio? Hicimos lo mismo, como el mismo ejercicio, entonces con distintas páginas similares que invitan al lector o al espectador a pensar la relación corporal y digamos, la relación de lectura como un proceso también corporal e intelectual. La obra de Deisler creo que tiene esa maravilla, ¿no?, como de establecer a partir de elementos muy simples una conexión tremendamente inmediata y profunda con sus lectores, un vínculo que, como les decía recién, pasa por el cuerpo y el pensamiento a la vez. Son dos cuestiones que van tremendamente de la mano. Los editores de Naranja me pidieron, además, que comentara alguna página del libro. Yo soy muy obediente, pero esta vez no les hice caso, porque en mi calidad de moderadora, introductora, pensé que lo mejor, en vez de irme al interior, que el interior lo va a comentar con mucho detalle Pablo, decidí centrarme en un aspecto que aparentemente es secundario, pero que sin duda es muy relevante en esta reedición, y que tiene que ver con los paratextos, o los peritextos, como lo llama Genet. Para los que no lo saben, los paratextos son aquellas producciones verbales o no verbales que hacen, dice Genet, presente y garantizan la recepción de un texto en la forma de un libro. Dicho muy simple, son el nombre del autor, el título, la portada, las dedicatorias, los epígrafes, los prefacios, las notas, el índice, el colofón, etc. ¿Por qué me detengo en esto? Porque creo que hay, en esta edición hay al menos 5 paratextos que son súper fundamentales y que apuntan sobre todo a dar cuenta
que el lector tiene en sus manos no un libro, sino un libro dentro de otro libro. Y creo que eso está muy marcado a partir de los paratextos. Si nos fijamos en la portada, es la foto, no es la portada original, sino que es la fotografía de la silueta utilizada por Deisler en los poemas visuales del libro, que ya les mostré, y está proyectada a modo de stencil de luz sobre una persiana del taller de Naranja Publicaciones. Y ahí aparece una cuestión que los Sebas, creo yo que les conozco más o menos la pista, creo que tiene que ver con incorporar dentro de sus publicaciones lo doméstico, lo íntimo, lo anecdotario, ¿no? Siempre están presentes en sus producciones esa parte como del hacer, pero el hacer en la casa. El taller de los Sebas siempre ha estado ubicado muy cerca de donde duermen, de donde comen, de donde cocinan. Y creo que eso también se manifiesta en el trabajo que hacen. Y a un costado, no se puede ver tan bien, pero en el cuello de ese sujeto hay unas lucecitas, ¿no? Que son las luces de la ciudad que se pueden ver, me imagino que pueden ser las luces de la calle Avenida Santa María o del Parque Baquedano, que se ven desde la ventana de la casa taller de los Sebas. Entonces aparece también esa dimensión como media directamente autobiográfica, podríamos decir. En la solapa trasera, además, aparece la reproducción de la misma silueta, pero en positivo y en negativo, con las manos de uno de los Sebas, no sé cuál, sosteniendo la imagen, ¿no? Entonces ahí también aparece esa relación corporal de yo estoy sosteniendo este libro, que es un libro dentro de otro libro. Y con estas imágenes, evidentemente, lo que, o creo yo, al menos interpreto, que se da cuenta del proceso de composición de la imagen de la portada y saluda nuevamente al trabajo del taller, ¿no? Al oficio, ¿no? A estar ahí en ese proceso creativo tremendamente íntimo. En la solapa delantera hay una maravilla, que cuando yo lo vi no lo podía creer, de hecho se los dije y me contaron qué era, es el catastro tipográfico con todas las variaciones de letras existentes en la edición original. Es un trabajo muy detallado y detectivesco, diría yo, en el cual los Sebas se percataron que a propósito de sutiles diferencias que se pueden ir viendo, ¿no? Las letras fueron calcadas a mano en los poemas visuales. Cuando trabajaron en el diseño del libro, no supieron cómo habían sido hechas las letras. Tenían algunas suposiciones, pero ninguna cuajó realmente. Pero según me contaron, gracias a un regalo que les hizo la mamá del Seba Garrante, lograron identificar el artefacto que utilizó Deisler para las letras del cerebro, que es un artefacto que está acá, que es regletas para hacer lettering, que además están presentes hoy día acá, que las pueden revisar, ¿no? Entonces hay una cuestión muy bonita también de ese como proceso medio arqueológico que hicieron. Los Sebas conocen muy de cerca el trabajo de Deisler porque han reeditado muchos de sus libros, están muy en contacto con el archivo, con la familia, y en cada uno de sus trabajos como editores, no solo este, pero en general, siempre siento que o tienden a reactualizar de diferentes maneras esta poética de la interacción y esta poética de la colaboración. Y me imagino que con esta solapa no solo dan cuenta de su pesquisa tipográfica, no solo hacen alarde de lo minuciosos que son, ¿no? Sino que creo que también invitan a que otros puedan utilizar estas letras para construir sus propias palabras, sus propias frases o sus propios libros. También otro paratexto que me pareció interesante es que en caso de que un lector poco atento no se haya percatado de la nueva portada o que no se haya dado cuenta de la solapa con el cadastro tipográfico, en la página de créditos que está al final leemos dos notas, que son las que fotografié ahí, en las que se ponen en valor estos paratextos. Es decir, oye, si no los viste, fíjate en esos paratextos porque son importantes, ¿no? Y además se explica cómo fueron los procesos de composición. Arriba hay esta imagen en solapa delantera y abajo imagen en solapa trasera, es decir, son súper conscientes en el fondo de esa parte del libro que no es accesoria, sino que es tremendamente importante. Y por último, incluyeron notas de los editores justo antes y justo después de la reproducción de la edición de 1975, como que, y en forma de corchete, además, entonces un corchete como que abraza, ¿no? Como que acoge y también establece esa distancia, ¿no? Estamos reeditando esto, pero al mismo tiempo lo estamos acompañando de alguna manera. Y con eso creo que enfatizan el hecho que estamos ante un libro, dentro de otro libro, una reedición que es material, pero también es políticamente muy necesaria, sobre todo hoy en día. Y se las quería leer como para cerrar esta introducción. Dice al principio, al dar vuelta a esta página, usted, que es muy en la línea de Guillermo Deisler, usted comenzará a leer la traducción al español de Le Cerveau, de Guillermo Deisler. Esta obra fue publicada por primera vez en la colección Les Anartistes de la editorial francesa Nouvelles
Editions Sporer, dirigida por Julien Blain. Después de 47 años, finalmente este libro circula en la lengua materna de su autor. Y ahí damos pie al recorrido. Y cuando terminamos el recorrido, se cierra el paréntesis y dice: damos por finalizada la traducción al español de Le Cerveau. Entonces doy por finalizada la introducción y los dejo con Pablo Fante y Mariana Neisser. Buenos días, buenas noches más bien. Comienzo agradeciendo a la editorial Naranja por haberme invitado a traducir, primero porque es una invitación que me hicieron de traducir el libro, y luego además le agradezco de invitarme a presentarlo, entonces a hacer el viaje completo de lo que es la experiencia para uno como traductor cuando traduce un libro. Y partir diciendo también que yo creo que para muchos de nosotros, al menos de los que reconozco acá, que practicamos la poesía, Deisler es una de las mayores influencias que tenemos en cuanto a poesía visual, una constante fuente de inspiración, y me alegro mucho entonces de poder presentarlo con Mariana y Megumi hoy día. Voy a partir comentando, voy a hablar un rato, o sea, ténganme paciencia, porque, pero para como explicarme, al principio pensé que iba a hablar mucho menos. Y luego, a medida que iba preparando esto, me di cuenta de que en realidad es un libro que se va abriendo y abriendo, y al final uno tiene un montón de cosas que decir. De hecho, me alegro un montón de que con Megumi hayamos puesto de acuerdo. Claro, eso, de que haya una coordinación, lo que hace que yo no tengo nada, todo lo que tú dijiste yo no lo voy a decir, sí que está excelente. Eso, entonces, pero preparé muchas imágenes que van a ir desplegando el libro y mostrándolo, y creo que al final de lo que les voy a contar van a tener una visión de conjunto del libro bastante... van a tener muchos elementos del libro en mente. A ver, lo primero que quería comentar es mi rol como traductor, porque no deja de ser particular. Este libro, que se publicó primero en Francia en 1975, entonces se publica en francés, pero si se fijan, esto es lo que indica primero el libro original. O sea, en la primera edición ya decía que era una traducción. O sea, uno lo que entendería es que... Y dice traducción y colaboración para elaborar los textos de Teresa Ramos. Entonces, en realidad la conclusión es que el original lo debe haber hecho Guillermo Deisler en español, y luego, con Teresa Ramos, entre los dos, llegaron al texto en francés. Entonces, en el mismo lugar donde dice eso en el original, Naranja lo reemplazaron por el hecho de que es una traducción del francés al español, o sea, uno ya ve, pero en realidad si uno lo piensa es como un viaje de ida y vuelta a esta traducción. Igual el hecho que diga que hubo colaboración para elaborar los textos indica que el texto en francés no deja de ser único en francés, no es un texto que exista en español como tal tampoco, entonces la traducción sí era necesaria de todas formas, aunque existiera el original, o sea. En la traducción intenté ser fiel al texto en francés, un poco pensando a la par, de la misma manera que Naranja buscó reproducir el objeto material. Y claro, y en esta búsqueda de fidelidad propuse soluciones que son concretas y traté siempre de preservar el tono directo y comprometido de Deisler. Luego, me gustaría hacer una mención con respecto a... y esto sí como que prolonga un poco todo lo que dijo Megumi, que es hablar tanto de Naranja como del editor, el primer editor del libro. O sea, lo primero que hay que decir es evidente que además de Guillermo Deisler, los protagonistas de este libro que estamos viendo acá obviamente son Naranja, o sea, claramente.
la dupla de Naranja Publicaciones, o sea, Sebastián Arancibia y Sebastián Barrante, nuevamente, lo que diría es nuevamente logra la proeza de reproducir con lujo de detalle la edición original. Desde mi propia experiencia como editor y diagramador, que es algo que hago mucho, siempre que armo un libro, siempre pienso, todo esto que estoy haciendo, apenas el libro se reedite, se va a perder todo. O sea, todo el trabajo de diseño, de todo lo que uno se cabecea, va a desaparecer. Y eso incluso, le digo como editor, sobre todo de poesía, me ha pasado mucho que incluso a veces uno cambia el texto. O sea, hay poemas que terminan presentándose de maneras distintas según las intenciones de la diagramación y cómo se arma el libro. Entonces, efectivamente, esta experiencia es notable. O sea, el libro vuelve a vivir completamente sin... O sea, toda la intervención en realidad está por fuera y no en el interior. Claro, lo que hace Naranja es que nos da una experiencia física que es cercana al original a nivel del tacto, pero diría también del olfato, de la visión, diría incluso del oído, por cómo crujen las hojas, porque ustedes buscan incluso que el papel sea el mismo dentro de lo posible. Y yo diría incluso, bueno, quizás exagerando un poco, pero diría incluso el gusto si uno tiene la costumbre de mojarse el dedo para dar vuelta a la hoja. Claro, Naranja realiza un ejercicio de fidelidad que rinde un loable homenaje a quienes hicieron la primera edición. Y claro, lo que tiene todo el sentido del mundo cuando se trata de un libro de artista, por supuesto. Y que es un libro en que el autor estuvo sumamente involucrado en muchas de las decisiones. Y la materialidad es una parte esencial de la obra. Y lo otro que es interesante es que esta edición rinde homenaje también al primer editor del libro en Francia, que es el poeta Julien Blaine, que es un poeta en Francia conocido sobre todo por el performance. Una persona que hizo mucho lo que él llamaba poesía de acción, que era llevar la poesía a la acción, es decir, en performance. Y a veces Julien Blaine es mencionado como en circuitos de poesía sonora. Claro, Blaine lo publicó con su editorial, que se llama, bueno, lo hemos mencionado ya, lo voy a decir yo con el acento que sería Les Nouvelles Éditions Polaires. Después hay un poco como un misterio con respecto a cuál es la colección. Como que no queda claro si la colección son des artistes, o luego en otro momento se menciona boîte postale, que quiere decir casilla de correos. En cualquier caso, hablar de casilla de correos obviamente nos recuerda a todos la fascinación que tenían en la época por el arte postal, por hacer arte enviándose correos o artistas entre ellos. Y lo que claramente está vinculado con esto, porque el Guillermo Deisler envió desde Chile el libro y Julien Blaine reproduce varias de las cartas dentro del libro. Claro, y esto de lo que les mencionaba de Les Artistes, que no deja de ser como una declaración de principio, porque es como decirlo, artistas anárquicos un poco. Claro, acá, en 1975, cuando se publicó El Cerebro, Julien Blaine tenía 33 años, que era solo 2 años menos que Deisler en la época. Lo menciono como para ver que estaban un poco bien conectados. Y en cuanto a editor, Blaine está muy presente en la primera edición. Hay un prólogo de él, hay 2 notas intercaladas en el cuerpo mismo de la obra, que como vamos a ir viendo luego en la explicación van a ver que estas notas las incluye, bueno, acá en realidad lo puse, perdón, me estoy interrumpiendo, pero esto lo puse para que vean cómo en realidad se reproduce la portada en la edición. Como vamos a ir viendo, este libro es inicialmente un libro de esperanza, de cambio durante la Unidad Popular, pero luego se termina transformando en un libro de denuncia de los horrores del golpe. Y el editor quiso señalar esto, entonces hay muchas intervenciones de él en que va indicando esto, pero lo vamos a ir viendo con detalle luego. Esto es el texto, es un texto final que escribió Julien Blaine, que se añadió a esta edición del libro. Esto es, como explicó Megumi, es de los libros que hacen parte como del libro añadido al interior de 1975.
Entonces, insisto mucho en el rol del editor, porque finalmente Naranja, ellos como editores, lo que están haciendo es reeditar el libro con todas estas intervenciones, y no solo reeditan el libro, sino que hacen este homenaje al editor original del libro. Hay un homenaje de los editores al editor original, es notable, ¿verdad? Está bien, es como tenía que ser. Y por eso invitan a Julien Blin en 2022 y le dan nuevamente la palabra. O sea, Julien Blin está actualizado en 2022 en su rol de editor. No, acá no como editor, pero nuevamente tiene la palabra en todo caso y acompaña el libro nuevamente. Claro, y efectivamente la expresión de un libro dentro de otro libro viene explícitamente dicha por los editores, por Naranja, dentro del cerebro. Lo que significa que se valoriza tanto al autor como el trabajo editorial. Ahí está. Entonces, a continuación, lo que voy a hacer es ir comentando varios elementos del libro, el trasfondo político y cómo desarrolla su discurso. Ahora sí me voy a adentrar en lo que nos dice el libro, ya sea con texto, o con imágenes o con ambas cosas juntas. Entonces, comienzo con la portada, porque esto es muy importante. Incluye una referencia central para todo el libro. En esta, bueno, reconocemos una cabeza que viene delineada y en ella hay un cerebro que tiene amarrada una etiqueta que indica documentos secretos de la ITT. Bueno, esta etiqueta viene en español, si se fijan, en el original, porque acá puse el original justamente, y viene en español porque en realidad lo que está haciendo es reproducir la portada de un libro publicado por él, es una publicación oficial del Gobierno de la Unidad Popular, de abril de 1972, que es esta que ven acá a la derecha que puse ahora. Este libro se trata de una denuncia, es una denuncia de la influencia del gran capital extranjero a través de la revelación y divulgación de documentos norteamericanos pensados para evitar la llegada de Allende al poder y para influir en la política local con un tono anticomunista propio de la Guerra Fría. O sea, es un Wikileaks de la época, totalmente. La ITT es una empresa de Estados Unidos que en 1970 había adquirido el 70% de la CTT, de la Compañía de Teléfonos de Chile, y había comenzado a financiar al Mercurio, y a otras facciones de ultraderecha. Entonces, este libro, que está disponible en Memoria Chilena, señala que, y les voy a leer una parte porque me parece que es fundamental para entender todo el resto del libro. O sea, para compartirles esto, y acá quizás agárrense porque voy a ir un poco rápido, pero es realmente un recorrido panorámico del libro y yo creo que permite entenderlo bien y al final uno dice, bueno, o sea, lo que espero es mostrarles esto y que luego ustedes lean el libro y que lo disfruten teniendo como todo este recorrido. Entonces les voy a proponer una lectura global del libro y lo que quiero mostrar es que es un libro que tiene un relato muy lineal, en que se va desarrollando este relato de manera muy clara y lineal. Al final, cuando termine, igual voy a analizar con detalle 2 o 3 imágenes y con eso voy a concluir. Entonces, Deisler, inmerso en el contexto histórico de la Unidad Popular y con el deseo de generar una reacción reflexiva en los lectores, desarrolló una serie de poemas visuales muy coherentes entre sí. Como indica Julien Blin, Deisler le envió un primer proyecto de libro. Entonces acá esto es importante entenderlo, hay un primer proyecto que es previo al golpe de Estado. Lo envió en abril de 1973 y no logró ser publicado antes del golpe. Entonces, acá copio estas cartas que vienen de Guillermo Deisler a Julien Blin, que vienen al principio del libro. En referencia a este primer proyecto, entonces me vuelvo a repetir, pero para que quede claro, es el libro que se iba a publicar antes del golpe y que no se logró publicar. Deisler dice: a partir de 45 poemas separados, intento darle continuidad a uno de los temas que me apasionan,
cómo este resto de servidumbre que es el cerebro puede ser al mismo tiempo la llave de la liberación, el detonante contra la injusticia social. Y creo que acá está la clave del libro. Por servidumbre, Deisler se refiere a la exposición del cerebro, es decir, de la mente humana, al adoctrinamiento ideológico y capitalista a través de los medios masivos como la publicidad. O sea, lo que se busca denunciar es esta servidumbre a la que estamos sometidos de manera muchas veces inconsciente a través de los medios masivos. Deisler lo que busca es generar una reacción en el lector de incitarlo a tener su propia opinión para que, armado con la razón y la conciencia, se libere y libere al resto de la desigualdad. Deisler describe el libro, acá ya paso a la parte más como lo que es el libro como poemas separados, pero en realidad a medida que uno avanza en la lectura descubre un relato que es muy continuo y claro, que está dividido en 3 secciones con un total de 45 poemas visuales. Y para llegar a los 45 que menciona Deisler hay que contar la portada del libro, como detalle. Sí, al principio lo hablamos con los Sebastianes y no calzaba, y luego dije, bueno, yo pensé, pero la portada es uno de los 45. Entonces, tenemos la primera sección, que es la más larga. Descubrimos esta denuncia de la manipulación del cerebro y la alienación del ser humano por parte del capitalismo y la publicidad, utilizando estímulos como, por ejemplo, acá, la gula. También el estímulo de la libido en esta como Venus que surge de la agua en el cerebro. También está la codicia, lo que termina generando lo que Deisler llama un cerebro de robot. El cerebro termina alienado, y por eso esto de factory sealed, termina alienado y cerrado, atrapado. Y todo este mensaje de consumo se introduce subrepticiamente en nosotros, pues las palabras, y acá cito lo que están viendo, se adaptan tan bien que lejos de molestar se hacen olvidar. Así el cerebro se ve rodeado por púas, donde está expuesto al adoctrinamiento que vemos acá, en la imagen que aparece a la derecha. Por culpa de esto, uno olvida que hay muchas personas, además de usted, y termina viendo la miseria social como si fuera un espectáculo televisivo, totalmente ajeno, negando el hecho de que, cito, cada hombre es responsable de todo ante todos. Ante esto, hace falta un cambio radical, una explosión o estallido en el cerebro, que como se pueden fijar acá, lo pone de cabeza el cerebro, lo da vuelta, para que entonces el cerebro al fin se libere de todo ese contenido nocivo que están viendo acá, que va siendo evacuado, todo ese contenido ideológico, y para que podamos limpiarlo de tanta mugre y que sea posible reconstruirlo como un puzzle desde cero. Solo entonces lograremos retirar los contenidos nocivos como la violencia militar, y solo entonces podremos pasar a la acción directa, y esa acción directa incluye también el trabajo comunitario, el trabajo agrícola, acá descrito como una experiencia extraordinaria. Todo este trabajo, todo esto es una urgencia, y por eso nos dice Deisler, por favor, proceda de inmediato porque será imposible reservar mucho tiempo este ejemplar. Y bueno, todos sabemos que realmente no duró mucho por lo que ocurrió después. Claro, y ahí se cerraba la sección, esta primera sección. Luego, a partir de lo que les muestro acá, es una mini sección
en que Deisler incluyó esta sección que sitúa esta dinámica contra el adoctrinamiento en el contexto de la lucha social en el continente americano. Entonces son dos poemas que vienen descritos como reportaje de América Latina, en que vamos a ver la forma de América Latina configurada con fotografías, en que vemos al pueblo en marcha, y luego una boca burguesa abierta en una risa que encierra, como si la estuviera devorando, una escena de miseria y hambre. Después de esta mini sección, les decía que son tres, vimos la primera muy larga, esta pequeña. Deisler se enfoca en Chile y en el triunfo esperanzador de la unidad popular. Aunque estos poemas aún pertenecen al proyecto original del cerebro que les decía, el primero, de abril de 1973, cuando se publica en el 75, el editor, como les decía, que el editor intervino mucho en el libro, tiene varias intervenciones, un editor visible, añade esta nota que menciona el golpe de Estado que viene después. O sea, si se fijan, es como una nota anacrónica con respecto a la composición original. Y esto es porque los poemas visuales siguientes festejan el triunfo de Allende y resulta extraño celebrar un triunfo que el 75 ya se había quebrado. Descubrimos, por ejemplo, una bandera de Chile clavada sobre un mapa del continente para señalar que es el único país que había ganado el socialismo, y luego imágenes en que la elección de Allende aparece intercalada con la denuncia de los documentos de la ITT de la que hablamos, y ahí aparece esto dentro del libro. Todo este proyecto inicial del cerebro anterior al golpe concluye con un consejo que es este, que podría aplicarse a cualquiera de los actores de la época, si uno lo piensa hoy día. Lleve una vida sana y regular, evite cualquier imprudencia. Y luego una escena final en que una pareja camina tranquila desde el cerebro a lo que a mí me parece ser un nuevo mundo bajo el mensaje "se acabó", o sea, se acabó el libro, pero en realidad no se acabó, como vamos a ver. Tras el golpe militar, Deisler fue detenido, finalmente partió al exilio a fines del 74, y fue durante 1975 que el libro pudo publicarse al fin en Francia. Deisler, en ese momento, añade algunas páginas para situarlo, no ya como un grito esperanzador tras la victoria de Allende, sino que como este gesto de resistencia tras la tragedia del 11 de septiembre. Ante la contingencia, sus páginas finales cambiaron radicalmente de tono. No obstante, el llamado inicial a liberar las mentes de la ideología, yo creo que se volvió más apremiante aún que antes. Al principio de esta última sección viene, por supuesto, una nueva nota del editor, llamada nota complementaria, en que se cita a Deisler, quien explica que hizo falta abrir este libro más allá de su final, porque en Chile, una vez más, el hombre fue herido en su esencia, en su dignidad. Porque cuando su familia se vio separada, su hogar destruido, su libertad sometida, cuando su tradición y sus constituciones fueron ultrajadas, cuando pensar fue prohibido, soltaron a la bestia, que se puede volver cada día más fuerte. El destino de Chile es nuestro destino, el hombre ha sido advertido. Y así, las páginas siguientes muestran una escena de uniformados con fusiles y atrás un grupo de detenidos. Muestran un dibujo de fusiles que apuntan al mismo blanco y luego dos páginas completas en rojo sangre, luego cuerpos en el piso. Y si antes del golpe el libro terminaba con un "se acabó", ahora se indica "pero no, no se acabó". Y luego, escrito a mano, cada vez más grande: "Chile vencerá, Chile vencerá, Chile vencerá, Chile". Entonces, con esto concluyo la revisión global de la trama del libro, en que se mezcla el proyecto inicial y luego los poemas añadidos tras el golpe. Y para terminar, les voy a simplemente comentar con un poco más de detalle un par de cosas, y que creo que también quiero hacerlo porque en realidad, para no quedarme con esta impresión de haberlo presentado tan rápido, siendo que todo
Todas las páginas permiten decir muchas cosas. Bueno, como habrán notado, en todo el inicio del libro, la protagonista del cerebro es una cabeza delineada, esta cabeza delineada con gran simpleza, resumida en sus contornos, que no insiste en todos los otros elementos, ni ojos, ni pelos, ni orejas, porque se quiere centrar únicamente en su contenido, es decir, el cerebro, que es la materia misma de nuestro pensamiento, es el núcleo de la abstracción y del organizador de los vínculos químicos que nos dan sentido. En este libro, el cerebro, por lo mismo, es sobre todo un productor y receptor de mensajes. Se fijan, es el objetivo de Guillermo Deissler. Se trata de hacer reflexionar al lector sobre cómo entran las ideas en nosotros y cómo podemos liberarnos de las doctrinas. Por lo mismo, me parece, la mayoría de los poemas visuales contienen imagen, pero también texto. Solo 11 poemas no incluyen nada de texto o letras. O sea, la unión de imagen y texto es fundamental. Acá, sin entrar en el debate sobre los límites de lo que se elige o no llamar poesía, como en la ausencia de lenguaje, hago este recuento porque permite indicar que la unión de imagen y lenguaje es preponderante en el libro. Por el estilo de los textos y cómo dialogan con las imágenes, el cerebro tiene mucho de cartel o rayado de calle, pero recuperando la concisión de la publicidad para utilizar paródicamente un elemento clave del capitalismo, o sea, el deseo de que todo sea monetario. Por ejemplo, esto es bien interesante, como se habrán fijado mientras avanzamos, la portada vuelve al interior del libro, pero esta vez tiene un mensaje extenso que está ahí, extenso dentro de los parámetros del libro, ¿se entiende?, que la vincula con los anuncios y la necesidad de revelar sus intenciones. Entonces, cito, las marcas comerciales son etiquetas, afiches, páginas de publicidad, una palabra pegada sobre un producto. Esta sección busca mostrarle al público los responsables y promotores de estos productos, es decir, revelar los rostros y personalidades que se esconden tras la marca que suele ser su nombre. O sea, no solo se revela los documentos secretos de la ITT, sino que también lo que nos está diciendo subrepticiamente la publicidad. En este libro también se reconocen elementos comunes con el cómic, la fotonovela, como lo señala el propio Deissler en la carta inicial que nos comparte Julien Plein. Dice, claro, estos géneros permiten darle a la obra, y acá cito, un análisis y una cierta coherencia y continuidad que dan a comprender una idea. Acá, bueno, sigo diciendo yo, cierro la cita, se trata de comunicar un concepto de manera concisa, se busca hacer pensar aliando la fuerza de una idea con la inmediatez casi inconsciente de la imagen. Y por eso dice Deissler, y acá lo cito nuevamente, trabajé con imágenes visuales y verbales que tienen una carga de significado bastante común de uso social, diría. O sea, se utiliza la sociedad de masas, de medios masivos, pero para llegar a fines contrarios. Y acá sí les voy a compartir algunas imágenes. Esto es el inicio del libro. Lo primero que dice es, somos el producto de un cierto, la oveja pendiente, y este poema, que es un poema por completar, si uno piensa dentro de la tradición de la poesía visual, hay poemas por completar, tiene una respuesta en la página siguiente, que es esta cabeza que parecía un globo, que dice, usted absorbe 500 litros de aire por hora. A partir de un dato concreto del funcionamiento del cuerpo, un dato fisiológico como la respiración, Deissler elabora una imagen que compara una parte del cuerpo, que es la cabeza, con otro objeto que también requiere de aire, un globo, que es un producto de consumo. Ambas imágenes juntas podrían decir, somos el producto de lo que consumimos, por ejemplo. Véase el aire o los productos que consumimos. Porque Deissler nos sugiere que nosotros mismos somos como este globo, este producto industrial. El libro insiste en la reflexión marxista
y la alienación del ser humano ante el capital que a fin de cuentas nos convierte en objetos de consumo. Deisler suele proponer algunas frases de sabiduría común para luego mezclarla con algo que a priori no tiene relación alguna, obligándonos a reconstruir la asociación subyacente entre estos dos elementos dispares. Por ejemplo, en este poema nos dice: sea objetivo, mire las cosas tal como son y no como usted quiere verlas. Retomando las triquiñuelas psicológicas, la publicidad mezcla esta frase con un apetitoso flan bañado en caramelo sobre un plato. El flan es tentador, nos invita al consumo, pero si nuestra reacción logra superar la tentación de gula, podemos ver en él una serie de dilemas morales, por el solo hecho de que apela a un impulso inconsciente que pasaría sobre nuestra voluntad. Y esto se concreta luego en la imagen de la mujer desnuda que comentamos recién, esta Venus que nace del agua, en un claro uso de la libido masculina, por parte de la publicidad, un uso recurrente. Al fin y al cabo, y acá estoy concluyendo, espero no haber sido demasiado largo y que gracias a las imágenes se siguiera todo fácilmente, el mensaje del libro se puede resumir así: no se deje engañar, utilice su cerebro para tener su propia opinión, libérese y, si me permito añadir una imagen propia del libro que no viene pero pudo haber venido, no deje que le laven el cerebro. Se trata de que logremos reflexionar creativamente sobre los subterfugios del adoctrinamiento y la sociedad de consumo, y por ello esta presencia de un cruce metafórico entre imágenes, este tipo de imágenes que podrían parecer desconectadas. Esta sorprendente vinculación conceptual es la que libera los poemas y apela a la interpretación de cada lector. Y en este llamado a la creatividad interpretativa radica, a mi parecer, la esencia poética del libro. Así que todas mis felicitaciones a Naranja Publicaciones y muchas gracias por su atención. Wow, y ahora me toca a mí, imagínense, después de estas intervenciones. Muchas gracias. Estas primeras palabras son para agradecer a Sebastián Arancibia y Sebastián Parrante por este nuevo acto de agitación, el regreso a Chile del cerebro en su primera versión en español, un libro tan bellamente elaborado por Naranja Publicaciones, con esa exquisitez de factura, la manera en que cada obra reeditada, son varios libros ya, como se ha dicho aquí, conversa con el espíritu, el cuerpo y materialidad de las obras originales. En representación de la familia, de mi mamá Laura Col, mis hermanos Claudia y sus hijas Claudia, Sofía y Rafaela, de Valeria y su hijo Mirko, de Guillermo y su hijo Max, y mis hijos Cristian y Alejandra, que están aquí hoy día, muchas gracias. Hoy se cumplen exactos 50 años y 10 días desde que mi papá, el 10 de abril de 1973, parece que son 11 días, ¿sí? Enviaba a Julien Blain 45 poemas visuales para el libro que editaría Nuevas Ediciones Polares, y aquí me voy a atrever, Nouvelle Edition Polaire. 5 meses más tarde, el golpe de Estado detuvo la publicación. No fue hasta el año 1975 cuando finalmente, y mientras ya vivíamos el exilio en Bulgaria, vio la luz esta pieza icónica que simboliza la determinación y compromiso que define la vida de su autor y también la de su amigo Julien. En El cerebro, publicado en Marsella, Guillermo Deisler agregó un capítulo que presentó con estas palabras en una nota complementaria. Voy a leerla de nuevo porque tiene que ver con el hilo de mis reflexiones. Comillas. Toda historia tiene un final. Solo la vida continúa. Si queremos que el libro sea vida, debe seguir abierto. Hizo falta abrir este libro más allá de su final, porque en Chile, una vez más, el hombre fue herido en su esencia, en su dignidad. Porque cuando su familia se vio separada, su hogar destruido,
su libertad sometida, cuando su tradición y sus constituciones fueron ultrajadas, cuando pensar fue prohibido, soltaron a la bestia, que se puede volver cada día más fuerte. El destino de Chile es nuestro destino. El hombre ha sido advertido. Cierro la cita de Deiss. Cuando los queridos sebastianes escribieron para invitarme a participar de este lanzamiento, hablamos de centrar estas reflexiones en una faceta más personal, dijimos, y al mismo tiempo más política de la obra. El momento, ¿no es cierto?, tan particular de su gestación, los convulsionados meses previos al derrocamiento del gobierno de Salvador Allende y al inicio de la sangrienta dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet, que se aferró al poder durante 17 años por la fuerza de una represión brutal y asesina, el saqueo económico y el ultraje de sus instituciones democráticas. En las semanas siguientes, al encargo, y hasta sentarme a escribir estas líneas, la tarea se me hizo cada vez más difícil. ¿Cómo abordar tan grande tarea? Y le pregunto entonces a mi papá en mis pensamientos, cuando me cepillo los dientes, otra mañana revolviendo el café y observando mi rostro al revés en la cuchara. Y mientras acomodo una vez más la cabeza en la almohada, repaso su texto autobiográfico. Pero antes quiero regresar a su nota complementaria del cerebro, donde se refiere al libro en un sentido polisémico. Es el libro que se reabre para denunciar el horror de la bestia suelta en Chile, pero es también el libro como artefacto que simboliza la acción de arte, entendida como una postura política profunda, una actitud ética del hombre o el ser humano, diríamos hoy. Y ese hombre es artista, es también su tiempo y su pueblo. Volvamos a sus palabras, comillas. Toda historia tiene un final, solo la vida continúa. Si queremos que el libro sea vida, debe seguir abierto. Cierre comillas. Deiss nos dice que la historia es un relato fuera del hombre. El mundo le es contado, pero la vida y el arte se funden en un solo significado. Trascienden, tienden puentes, tienen un propósito latente. Porque el arte es político, tiene una carga transformadora o no es arte. Como la ciencia o la biología es política o no lo es, diría Humberto Maturana. Es lenguaje para entender a los seres humanos, su vida como sujetos sociales y su relación con las otras especies. Así se funde esta misma ética en los poemas del libro. Hay un sentido ecológico, una invitación a la experiencia extraordinaria de cavar en el cerebro para desmalezar y resembrarlo de una nueva conciencia en una acción colectiva, para reempezar o resetear, si usamos un neologismo actual. La libertad se logra con otros, es una experiencia compartida. El cerebro es, en muchos sentidos, una llave para entender el desarrollo de su lenguaje como poeta visual, que es la expresión de su sentido vital. Comillas. Todo hombre es responsable de todo ante todo. Vemos acá en el poema 17, esta vez el poema 17, no lo voy a mostrar acá, pero es del libro. Esta misma idea está en su texto de 1990 escrito en Halle, Alemania, en algunos hechos que considero importantes en mi biografía. Allí señala que la fuerza motriz que guió su formación artística era, y abro comillas, el deseo de expresarse y que permanece latente en todos los años posteriores hasta hoy. El deseo de aportar algo personal, de decir algo y de entregarlo. Lo considero parte de mi actitud permanente en la escena artística, tanto en mi patria como en los años fuera de ella. Es muy importante para mí expresar que el ejercicio de mi profesión artística lo veo como una actividad muy modesta, pero con mucha dignidad a la vez. Me refiero a la actitud de rechazo de todo compromiso con el poder, cualquiera que sea, y de la utilización de la actividad creadora como instrumento de él.
como colocar la actividad creadora personal por sobre otras actividades tan dignas como las del panadero, el zapatero, etc. Mi formación juvenil en las ideas cristianas, como toda familia que se respeta en mi patria, se enfrentó con las ideas socialistas muy tempranamente, y ambas corrientes han influido extrañamente en el sentimiento natural frente a todo tipo de injusticia y en tomar partido por todo aquello que tienda a borrar diferencias, dicotomías, que solidarice con el necesitado y con los perseguidos, el rechazo a todo tipo de violencia y atropello. Continúo la cita de su texto autobiográfico. He considerado siempre como un elemento muy importante de mi trabajo la acción. Creo que a diferencia de otros artistas de mi generación, y en especial en la creación poética, mi práctica fundamental ha estado orientada al hacer, al accionar, y mis textos y creaciones son resultado directo de esta acción concreta, hacer y realizar, como una suerte de escribir o un hacer poesía. Más que a la fuerza de la palabra escrita, le he otorgado una importancia al hallazgo, a la invención, al trastueque innovador, a la descodificación y a la desmitificación. Final de la cita. El cerebro, medio siglo después, nos deja en alerta, nos invade un pensamiento inquietante, su propósito sigue vigente. Resulta imposible no relacionar el pensamiento crítico con la inteligencia artificial y sus avances tan vertiginosos como desconocidos son sus impactos hoy para la democracia. El libro que presentamos esta tarde ha sido reabierto por artistas que comparten el mismo sentido de urgencia, que apuestan por la palabra imagen como ejercicio necesario en tiempos delirantes de hiperconectividad, desinformación, individualismo y deshumanización. No cabe duda, el nuevo siglo no termina de curar los traumas del viejo mundo. Y como un déjà vu, Antonio Gramsci nos recuerda, el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en ese claroscuro surgen los monstruos. Un siglo después, Byung-Chul Han señala en su libro Psicopolítica que el poder neoliberal ya no es coercitivo. Comillas, la libertad y la comunicación ilimitadas se convierten en control y vigilancias totales. También los medios sociales se equiparan cada vez más a los panópticos digitales que vigilan y explotan lo social de forma despiadada. Cuando apenas acabamos de liberarnos del panóptico disciplinario, nos adentramos en uno nuevo, aún más eficiente. El hombre, la humanidad, a Geisler. El arte es más necesario que nunca. Su fuerza política no está al servicio del poder. Es la vida y el futuro de la humanidad su sentido más profundo. Termino estas palabras dando las gracias a Naranja Ediciones por la invitación, también a Pablo Infante, a Ana Gumi Andrade, a Francisca García, que está incluida también en los agradecimientos en el libro, a nuestro amigo Felipe Casen y al Instituto de Estudios Avanzados IDEA de la Universidad de Santiago, y a todos ustedes por estar aquí. Y finalmente, mi reconocimiento al Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura en su convocatoria 2022 por apoyar este proyecto. Mi saludo emocionado también al Centro de Arte Contemporáneo y al Centro de Documentación de las Artes Visuales CEDOC, a Soledad Novoa y a Paulina Bravo por mantener el archivo en movimiento. Viva la política pública en cultura, las artes y el patrimonio. Gran conquista del pueblo de Chile para la democracia, sus artistas, creadores y cultores. Muchas gracias.